Hola amigos, en este vídeo os voy a contar cuáles son, en mi opinión, las mejores novedades de WatchOS 10 para el Apple Watch. Hace unos días recordaréis que hice un vídeo sobre estas, pero hoy voy a mencionar algunas extra que no mencioné en aquel vídeo y que bueno, pues he ido descubriendo después. Así que, venga, poneos cómodos que esto empieza. Eso sí, antes de comenzar queremos dar las gracias a Rhinosil por ser el sponsor de este vídeo. En Rhinosil son expertos en la protección de smartphone desde hace muchísimos años vendiendo accesorios de altísima calidad. Sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y ser totalmente personalizables, pudiendo escoger un diseño de las diferentes colecciones oficiales con las que colaboran, por ejemplo de Mandalorian, Star Wars, Marvel, la NBA, Harry Potter y bueno, muchas más. Están tan seguros de su resistencia que cuentan con garantía de por vida, por lo que si se daña puedes pedir una nueva de reemplazo. Además cuentan también con accesorios para el Apple Watch, como esta correa trenzada que es muy resistente y muy cómoda. Llevo precisamente unos días usándola y la verdad que estoy encantado con ella. Se adapta perfectamente a todo tipo de muñecas, de forma que ni te apriete mucho ni tampoco se quede suelta. Se ajusta, ya digo, a lo que tú desees gracias a la flexibilidad que tiene. A la hora de comprarla en la web deberéis elegir vuestro modelo de Apple Watch y el color de esta. Podéis escoger entre negro, gris, verde, azul marino, rosa y violeta. Mi favorita es la azul marino, pero bueno, ya esto es cuestión de gustos. Y si os pareciera poco, también cuentan en su web con una funda bumper y también un protector de pantalla para el reloj, de forma que así podáis estar bien seguros por si se os cayese al suelo. Si echáis un ojo a la descripción os dejaré el código manzana23, que si lo utilizáis al momento de realizar la compra os harán un 25% de descuento si la hacéis antes del 27 de junio. Pasada esa fecha, pues ya el descuento será del 20, así que, bueno, si pensabais comprar alguna funda o algún accesorio, aprovechad porque además hacen envíos a todo el mundo. Vamos ahora con mis novedades favoritas y empiezo con la primera, que son las pilas inteligentes. Con estas pilas inteligentes vamos a poder acceder a información de nuestras aplicaciones favoritas simplemente deslizando la corona digital. Además todo fluye de una forma súper suave y ya digo, además se ven de una forma fantástica con un diseño muy cuidado y es cierto que de momento no hay muchas aplicaciones porque prácticamente solo podemos acceder a información de las apps nativas, pero cuando salga la actualización oficial los desarrolladores también nos permitirán poder poner aquí la información de sus aplicaciones, lo cual va a hacer las pilas inteligentes, pues eso, una función mucho más útil si cabe. La segunda novedad que me gusta, bueno, es un poco general, ¿no? Porque me ha gustado mucho cómo han rediseñado la interfaz para que se vean mucho mejor ciertas partes del sistema, como por ejemplo el centro de control, o dentro de este cómo se muestra ahora el porcentaje de batería, o la animación con las tarjetas que tenemos guardadas en cartera. En fin, han hecho ciertos ajustes que a mí personalmente pues me han hecho sentir pues que, bueno, pues mi Apple Watch tiene un toque de aire fresco, ¿no? Otra función del sistema que luce diferente y particularmente bien es la del reproductor de lo que se está reproduciendo en ese momento. Ahora, por ejemplo, cuando reproducimos contenidos, nos muestra de una forma mucho más visual ese contenido, pues, por ejemplo, si es una canción, pues nos muestra la carátula del álbum de ese artista, ¿no? Hasta ahora, cuando nosotros estábamos reproduciendo contenido en el Apple Watch, nos salían simplemente los iconos de reproducción. Ya digo, con WatchOS 10 esto también va a ser mucho más vistoso. Algo que salta a la vista también son las nuevas esferas. Me han parecido mucho más interesantes que las que, por ejemplo, fueron añadiendo en años anteriores. Por ejemplo, la esfera de paleta es muy visual. Ya sabéis, esta que va modificando sus colores según va pasando el tiempo a lo largo del día. Pero bueno, es que la de Snoopy me tiene ganado con la cantidad de animaciones que tiene. Además es que, ya digo, o sea, es un no parar. Prácticamente cada vez que mires la hora vas a ver a Snoopy haciendo cosas diferentes, incluso reaccionando a las condiciones meteorológicas. O sea, de verdad, muy conseguida y un gran acierto, desde luego. Y si nos vamos a la pantalla de apps, ahora podréis ver cómo la vista de mosaico se ha comprimido para que no tengas que buscar por la pantalla usando el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que, nada, simplemente de un primer vistazo tengas todas tus apps a la vista y solo deslizando la corona digital puedas seguir navegando por ellas. Solo por eso ya me merece más la pena esta vista de aplicaciones sobre la vista de lista, que es la que yo utilizaba hasta ahora. Luego hay algunas apps que se han renovado, como ya dije en mi vídeo de primeras impresiones. Por ejemplo, una que no mencioné es la app para medir el ritmo cardíaco, la cual ahora muestra la animación del corazón de una forma mucho más visual, además de un vistazo mejor de todas las mediciones que va realizando. Ya digo que en este aspecto me parece también un rediseño bastante acertado. También la app de medición de ruido ha mejorado bastante su interfaz. Ahora elimina esos detalles innecesarios de la vista y simplemente a través de una escala y de colores te indica los decibelios de lo que está a tu alrededor y si es un nivel saludable o no.
Una app que uso a veces en el Apple Watch es la de casa y también han renovado su interfaz, asemejándose mucho a la del iPhone, incluso respetando ese fondo difuminado que tengamos en la aplicación del móvil. Así que si utilizáis la app de casa en el Watch para, bueno, encender vuestras bombillas o accesorios domóticos, que sepáis que os vais a encontrar un rediseño de su interfaz. Y hablando de apps que seguramente usamos muchos en un reloj, los temporizadores ahora se muestran mucho mejor y accesibles en WatchOS 10. Incluso podemos poner múltiples temporizadores de forma simultánea, algo que no podíamos hacer hasta ahora. Y vamos ahora con algo que me ha parecido bastante acertado, y es que, bueno, una cosa que hasta ahora era exclusividad del Apple Watch Ultra era la carga optimizada de batería, la cual, pues ya sabéis, aprende de tus patrones de uso para determinar cuál es el mejor momento para completar el 20% de carga final. Bueno, pues con WatchOS 10 la carga de batería optimizada también va a estar disponible en el Apple Watch SE, en el Series 6, Series 7 y Series 8. En fin, 10 novedades de WatchOS 10, pero que no son las únicas. Por supuesto, os invito a que veáis el vídeo que subimos hace un par de semanitas hablando precisamente sobre esta actualización porque, de verdad, en mi opinión, creo que tras haber probado prácticamente todas las versiones menos macOS Sonoma, podría deciros que esta es, sin lugar a dudas, la mejor actualización de las que se anunciaron en la conferencia de desarrolladores. Yo creo que al final se ha hecho justicia, el Apple Watch se las merecía, porque llevábamos muchos años viendo, pues nada, saltos mínimos año tras año, incluso no solo en el software, también en el hardware, y al menos cuando instalemos WatchOS 10 sí que vamos a notar un cierto refresco, la sensación de que estamos no estrenando reloj, pero algo parecido, y esto hay que celebrarlo. En fin amigos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal si no estáis suscritos para no perderos todos los contenidos que vayamos subiendo. Por mi parte esto es todo, nos vemos muy pronto con más aquí en La Manzana Mordida porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!